A mí me parece que con este ABC de Mauricio Paula que saca el presidente hoy se está desmontando un poquitico de lo que, no, un poquitico no, mucho de lo que dijo el viernes, entre otras cosas porque la constitución de un país no depende de lo que se convoque en Puerto Rellena o en un cabildo por allá en el sur de Bolívar o en el Cauca. No, lo que la Constitución de 1991 había consenso nacional, consenso de todos los partidos, había un gran acuerdo y una gran movilización. El presidente no tiene ni las mayorías, ni la calle, ni la gente suficiente que le respalde lo que él quiere hacer. Entonces, hacer este ABC es tirarle la pelota entonces a los cabildos. Pues la verdad es que no es claro. Después del anuncio que hizo el presidente en Cali, ¿cuáles son los argumentos por los cuales él está convocando una asamblea constituyente? Porque ha cambiado de argumentos. Entonces, en Cali dio a entender que era porque las reformas se podían caer. Después dijo que no tenía nada que ver con eso, sino que la Constitución del 91 no se estaba aplicando en muchos aspectos para los cuales no se necesitaría convocar otra constituyente. Nada de eso, se necesita una constituyente. Pero en las últimas horas publicó un trino bastante largo en el que, entre otras cosas, dice que si se anulan estas reformas por cuenta de las comisiones que se están moviendo en el Congreso, pues entonces se rompe el orden tranquilo de surtir estas reformas, y que si ese orden se rompe, entonces entraría el gobierno a actuar. Yo lo primero que le digo Muchos es, argumentos distintos. ¿qué es entonces? Defina pueblo, porque se dice que si el pueblo quiere, los demás poderes son subrogados. La respuesta es no, el Congreso no puede estar subrogado, la Corte tampoco, no. Habla de eso, de poderes subordinados. No es legal. Lo cierto es que si uno toma todos los mensajes del presidente, el que dio en Puerto Rellena cuando anunció esta posibilidad de una constituyente, posteriormente ese comunicado que sacó la presidencia que acabamos de ver, y además de eso los tweets del presidente, los mensajes del presidente en X, no es clara la argumentación a veces es bastante audaz, a veces se devuelve, a veces circunscribe los temas a unos ámbitos, a veces los deja mucho más amplios, y en realidad hay como dos grandes motivaciones que ha argumentado el presidente. La primera de ellas fue la que dio en este discurso que ustedes están viendo en este momento, donde dijo esencialmente que si las instituciones no dejaban hacer los cambios que establecía, que el pueblo le había encomendado a él, pues había que transformar las instituciones, que si no se podía aplicar la Constitución, había que modificar la Constitución. Eso suena medio enredado, y es tan enredado como suena. ¿Por qué? Porque cuando el presidente dice que si el Congreso no le aprueba las reformas, no se está implementando la Constitución, está incurriendo en una falacia. Porque la Constitución establece la división de poderes, y en la división de poderes el Congreso es el que decide qué proyectos avanzan y qué proyectos no, qué proyectos se aprueban y qué proyectos no, qué reformas salen adelante y qué reformas no. El que el Congreso en este momento le esté dificultando el camino a las reformas propuestas por el presidente no es de ninguna manera una ruptura constitucional, no es de ninguna manera un incumplimiento de la Constitución. El Congreso está haciendo lo suyo, como el Ejecutivo hace lo suyo y la rama judicial hace lo suyo. Y es justamente esa división de poderes la que constituye el ordenamiento democrático de Colombia y es constitucional. Por lo tanto, fuera con ese argumento no es sino un enredo de ideas. Y el otro argumento, el que nos da el comunicado el día de hoy, se refiere a una serie de temas, la mayoría de los cuales se pueden implementar y se pueden desarrollar sin Constitución. Uno, desarrollar el acuerdo de paz. El acuerdo de paz del 2016, si ha tenido dificultades, no ha sido por cuestiones constitucionales claramente, sino por falta de voluntad política en su implementación plena, en el gobierno anterior y en este, que prefiere hablar de una paz total que hablar de una paz específica, incluso muchas veces amenazando la justicia transicional. Segundo, una vida digna en pensiones, en educación, etcétera, etcétera. Ahí están las reformas del presidente, ahí están las reformas del gobierno, que tienen constitucionalmente que pasar por el Congreso. Si no las puede pasar es que no tiene las mayorías en el Congreso, no que tiene que reformar la Constitución. Tercero, reforma judicial. La reforma a la justicia la está trabajando este gobierno. El ministro de Justicia ha convocado gente a hablar de la reforma a la justicia. Por lo tanto, no es que se necesite hacer una reforma constitucional para poder hacer una reforma a la justicia. Habrá que ver qué reforma a la justicia plantea el gobierno y si el Congreso le parece razonable o no. Cuarto, reordenamiento territorial, son solo 6 puntos, lo que es que son bastante amplios. Cuarto, reordenamiento territorial, eso se puede desarrollar sin una reforma a la Constitución. Quinto, la educación como un derecho. Pues de hecho se ha venido trabajando por parte del gobierno en una reforma a la educación
que termina ampliando y fortaleciendo el derecho a la educación. Eso tampoco requiere una reforma constitucional. Pero a mí la que me parece inverosímil es el sexto, que dice el fin de la violencia en Colombia. ¿Por constitución el fin de la violencia? El fin de la violencia quiere decir ejecutar acciones del Estado, quiere decir que la fuerza pública esté donde debe estar, quiere decir que haya suficientes beneficios para la gente para que gane confianza en el Estado y suficientes medios para que haya monopolio de la fuerza del Estado. Eso no requiere reforma constitucional, eso requiere voluntad del gobierno y fuera de eso una buena negociación con los otros ramas del poder público. Por lo tanto, la argumentación 3 días después de que se lanzó la idea por parte del presidente, sigue siendo circular, sigue siendo oblicua, sigue siendo oscura y sigue siendo sobre todo bastante endeble.